El protector y los 4 guardianes. Capítulo 28. El veredicto. Vacaciones. Albus Dumbledore estaba sentado en el centro de la habitación, incapaz de moverse y escapar de la silla encantada que lo mantenía en su sitio. Plenamente consciente de que los representantes lo miraban con furia y rabia mientras el jefe supremo leía los cargos en su contra. Habría escapado antes del juicio, pero su celda había sido fuertemente protegida para evitar que alguien escapara, sus trasladores de emergencia habían desaparecido, y ni siquiera Fawkes había venido a transportarlo. El hechizo que usó en el Fénix para someterlo a él había sido eliminado. Para colmo de males, aún intentaba asimilar que ya no tenía su magia. Sí, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore estaba en serios problemas ahora. Porque había sido derrotado y superado en estrategia de muchas maneras diferentes. Varias emociones lo recorrían en ese momento. Sin embargo, 3 emociones se superponían a las demás: ira, incredulidad y, sobre todo, profunda irritación. ¿Dónde salió todo mal? ¿Cómo pudo suceder esto? Todo por lo que había trabajado se había esfumado. Todo por culpa de un chico y sus aliados. Se suponía que Harry Potter era su peón, su arma de la luz. El maldito chico debía morir para debilitar a Tom y extraer el Horrocrux contenido en su cicatriz. Una vez que Harry y el Horrocrux se hubieran librado, podría seguir adelante con sus planes. Matar a Tom y ser reconocido como el mago más grande de todos los tiempos, acceder a los libros y artefactos antiguos y mágicos que poseían los Potter, acceder a los demás tomos y artefactos antiguos que poseía el chico y, finalmente, convertirse en el amo de la muerte. Y, sin embargo, todos sus sueños y metas se han visto frustrados. Lo que más le preocupaba era la cantidad de información que Akingbade y los demás tenían sobre él. Información que se había esforzado al máximo por ocultar. El caos se desató cuando el señor Akingbade terminó de leer la lista de cargos. Muchos de los representantes y el ministro de magia exigieron la ejecución inmediata de Albus Dumbledore. Atraviésalo a través del velo de la muerte. Es demasiado peligroso para dejarlo con vida. Enviad a ese bastardo asesino al laberinto del Tártaro. Cada vez más demandas de muerte resonaban en la sala. Esto duró unos minutos hasta que Babágide intentó silenciarlas con unos cuantos golpes de mazo. Al no lograrlo, se puso la varita en la mano y la levantó, disparando 2 cañonazos para restablecer el orden. Señor Dumbledore, ¿cómo se declara ante los cargos que se le imputan? Inocente de ningún cargo. Todas mis acciones han sido por el bien del mundo mágico. Rugió Dumbledore, forcejeando para soltarse de la silla. Soy Albus Dumbledore, el mago más grande desde Merlín, y no merezco ser tratado como un criminal o un mago oscuro. Mentira. Solo has hecho lo que es mejor para ti. Rugió Harry. Miró a Dumbledore con furia absoluta. No permitiría que el hombre se librara del infierno. Con solo mirar a Arcturus, Harry supo que su tío sentía lo mismo. Estuvo a punto de saltar de su asiento y maldecir a Dumbledore hasta el olvido. Sumo señor, con la venia del tribunal, me gustaría traer un testigo a este juicio. Uno que estoy seguro será toda una sorpresa. El tribunal de la IG reconoce a Lord Harry Potter de la Gran Bretaña e Irlanda mágicas y a Magus de la Orden de los Magos, dijo Akingbade. Harry les hizo un gesto a Alex y Jack, indicándoles que hicieran pasar a la siguiente persona. Ambos llevaron a alguien con un saco de arpillera en la cabeza y esposas de supresión mágica a la entrada de la sala. Su testigo es... Damas y caballeros, les presento a Heller Grindelwald. Anunció. El sargento Stone retiró el saco de arpillera, revelando el rostro del mago oscuro que anhelaban dar por muerto. El hombre responsable de iniciar la Gran Guerra causó la muerte de miles de brujas y magos. Se oyeron gritos de ira y blasfemias al ver al hombre que contribuyó a causar tanto dolor, pena y muerte. El ministro de magia y sus representantes se pusieron furiosos al ver al hombre pálido. Si sus miradas mataran, tanto Albus como Hellert estarían tendidos en el suelo sufriendo la muerte más agonizante. Por suerte, bastó un cañonazo de la nueva varita de Harry para calmarlos. Les aseguro que esta persona es, sin duda, el hombre que la mayoría creía que el acusado había derrotado y asesinado. Grindelwald es ahora un esquib y ha estado prisionero en su fortaleza en Austria desde su derrota. El teniente Burnett conjuró otra silla junto a Dumbledore y la encantó con los mismos hechizos y medidas de seguridad que la que ocupaba Dumbledore. A diferencia de la expresión furiosa en el rostro de Albus, la de Hellert era de arrepentimiento. La cadena lo envolvió inmediatamente en cuanto lo sentaron en la silla. Se oyó la voz de Akingbade, y todos se sumaron de inmediato a sus palabras.
Las pociones Veritaserum y Alitheia se usarán ahora en ellos. Si hay alguna objeción, hablen ahora. Al no haber respuesta, ordenó a uno de los agentes que administrara primero las pociones a Grindelwald. Solo tardó un segundo en hacer efecto, y Grindelwald empezó a cantar como un canario. Explicó todas las atrocidades que él y Albus habían cometido antes y durante la Gran Guerra, y cómo planeaban derrocar y gobernar tanto el mundo mágico como el Mugle. Todo. Al final, expresó su arrepentimiento por todo lo que había hecho y la cantidad de vidas que se habían cobrado. El hombre concluyó su discurso estipulando que merecía la muerte. Albus intentó intervenir en vano, pero las cadenas de la silla le impedían moverse, y un poderoso encantamiento silenciador lo incapacitaba para hablar. Todos los que estén a favor de enviar a Heller Grindelwald al laberinto del Tártaro, levanten la mano. Akingbade miró a su alrededor y vio que era unánime. Nadie bajó la mano. No tenía sentido preguntar por los que se oponían. Muy bien. Heller Grindelwald, por la presente se te declara culpable de tus crímenes y atrocidades contra el mundo mágico. Por lo tanto, se te condena a muerte y, al anochecer, serás llevado al laberinto del Tártaro. Llévenselo. Ordenó. Dos de los agentes, liderados por el sargento Stone, le quitaron las cadenas, le pusieron las esposas y lo escoltaron fuera. Ahora volvamos al acusado principal, volvió la mirada hacia Dumbledore, con los ojos entrecerrados por la ira, y luego se dirigió a todos. Todos los que se oponen al uso de los sueros de la verdad en Albus Dumbledore, levanten la mano. Nadie levantó la mano. En cambio, miraron a Dumbledore con ojos de odio. ¿Los que están a favor de usar los sueros? Al igual que Grindelwald, todos levantaron la mano. Entonces, les indicó a los agentes que sacaran 2 frascos más con las pociones. Dumbledore intentó mantener la boca cerrada, pero uno de los agentes le disparó un hechizo punzante, obligándolo a abrirla, donde le vertieron ambas pociones en la garganta. Por mucho que intentó resistirse, no pudo resistir los efectos combinados de las pociones. Una vez más, el jefe supremo le preguntó si era culpable de los cargos que se le imputaban. El dolor de la Alitheia era insoportable, y finalmente respondió que sí había hecho todo lo que se le imputaba y más. Para sorpresa de todos, explicó cómo él y Heller financiaron y animaron a Hitler y a los nazis a librar una guerra, esclavizar a los judíos y, posteriormente, destruir Pearl Harbor. Habían obligado tanto a los norvietnamitas como a Lyndon Johnson a cometer esas atrocidades. Pero, además, salió a la luz que Adolf Hitler era un skip que quería convertirse en mago. Le ofrecieron ayuda si masacraba a los judíos y desencadenaba la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, no tenían intención de cumplir el trato. Solo querían controlar los gobiernos mágicos de esas zonas. ¿Qué hay de Voldemort?, preguntó Akingbade, luchando por contener la ira. Tú eras quien más sabía sobre su origen y sabías que seguía vivo. ¿Por qué nunca tomaste una postura más activa contra él ni llevaste la información a Acme? ¿Cuál era tu objetivo final? Porque en un momento dado, consideré redimirlo para que se convirtiera en mi sucesor de la luz. Pero ese plan empezó a desvanecerse el día que Sybil Trelawney creó la profecía sobre él y Harry. No fue hasta que regresó durante la prueba final del torneo de los 3 magos que decidí cambiar de planes, comenzó. El día que recibí una carta de Sybil sobre su deseo de solicitar el puesto de profesora de adivinación en Hogwarts, lo vi como una oportunidad para lograr mi objetivo anterior. Sabía perfectamente que Severus Snape seguía siendo un mortífago activo en ese momento y buscaba una salida. Así que lo usé para transmitirle a Voldemort parte de la profecía que escuchó. Luego, cuando supo que la persona a la que quería, como a una hermana, estaba en apuros, como era de esperar, acudió a mí en busca de ayuda. Sabía que Alice y Lily estaban embarazadas entonces, y que sus hijos nacerían a finales de julio. Tras descubrir que estaba más interesado en los Potter, concretamente en Harry, convencí a James Lily para que se escondiera bajo el encantamiento Fidelius y luego convencí a Sirius para que se cambiara por Peter Pettigrew, quien era el espía secreto de Voldemort. Desde allí, me habría sido fácil acceder a la riqueza, los libros y los artefactos de la familia Potter a través de Harry y quitarme a Lily del medio. La maldita mujer nunca confió en mí y siempre me cuestionaba. Se había convertido en una espina clavada que necesitaba eliminar. Así que hice lo que tenía que hacer. Cuando las protecciones me alertaron de que James y Lily habían sido asesinados, envié a Hagrid a buscar a Harry y llevarlo con su familia Muggle. Sabía que Lily no se llevaba bien con su hermana adoptiva y que Petunia y su esposo despreciaban la magia. En su testamento estaba estipulado que Harry nunca sería criado por ellos, y que si morían, se le asignaría a los candidatos indicados.
No podía permitirlo, así que sellé su testamento, envié a Sirius a Azkaban, me convertí en el guardián mágico del niño en lugar del capitán Jack y su esposa, e intenté forjar un contrato matrimonial entre él y Ginebra, la hija de Molly Prewett. Como los Weasley me eran leales, podía usar eso a mi favor, ya que Molly asumiría el papel de la madre amorosa que él nunca tuvo y se acercaría a la familia Weasley gracias a su relación con el joven Ronald. Continuó hablando de sus planes de que Harry fuera tan golpeado y abusado por sus parientes que odiaban la magia que cuando Hagrid fuera a buscarle sus útiles escolares donde asistiría a Hogwarts. Vería la escuela como un refugio seguro y a él como un bisabuelo cariñoso. La gente estaba absolutamente conmocionada y furiosa por el nivel de engaño que Dumbledore había cometido para poner a Harry bajo su control. Decir que estaban furiosos sería un eufemismo, ya que estaban todos muy enojados. Él planeó a propósito todos los eventos en los que Harry había estado involucrado desde que entró a Hogwarts. Con el único propósito de moldear y probar su arma, puso en peligro a cientos de estudiantes y jugó con las vidas de otros. Sabía que Harry tenía una conexión con Tom. Desde el momento en que Hagrid lo puso en mis manos, descubrí rastros de la firma mágica de Voldemort en él. Mis sospechas sobre cómo Voldemort sobrevivió aquella noche de Halloween de 1981 se confirmaron más tarde el día en que la grabación lo mostró luchando con su yo de 16 años y un basilisco para salvar la vida de Ginevra Prewett. Voldemort había creado Horrocruxes para alcanzar su inmortalidad y, sin querer, había convertido a Harry en uno. 2 años después, tras la recuperación del cuerpo de Voldemort, esperaba que intentara entrar en la mente de Harry. Eso me habría facilitado organizar clases de oclumancia con Severus para que pudiera romper cualquier escudo que aún tuviera, y Voldemort pudiera controlar su mente e influir en él de forma constante. La noche antes de Yule, envié a Arthur Weasley al Departamento de Misterios, Salón de las Profecías, con el pretexto de proteger la profecía. Arthur siempre ha sido un hombre muy fácil de controlar y manipular, y si hubiera muerto esa noche, no habría importado. Había cumplido su propósito, y su utilidad había terminado. Esperaba que Harry viniera a mi oficina en mitad de la noche para hablar del ataque, pero nunca vino. Incluso cuando envié a Minerva McGonagall a buscarlo a la mañana siguiente, se negó, alegando que no tenía lealtad a la orden y que no estaba obligado a ayudarme. Durante los siguientes 20 minutos, lo escucharon detallar su plan general, lo que pretendía hacer para lograrlo y lo que habría hecho para asegurar su realización. Por algún milagro, el Sr. Akingbade logró contenerse, aunque con un esfuerzo supremo, ante la seria tentación de tomar su varita y maldecir a Dumbledore. «Administra los antídotos», ordenó con una voz fría, apenas contenida y tensa. Los agentes obedecieron, aunque obviamente pensaban igual que el jefe supremo. Querían la sangre de Dumbledore. La mirada de Dumbledore pronto volvió a la normalidad, donde vio una serie de miradas de odio dirigidas a él. Todos los que declaren culpable a Albus Dumbledore de los cargos en su contra, que levanten la mano. Todos lo hicieron. Algunos aún intentaban asimilar lo revelado. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, por la presente se te declara culpable de alta traición contra el mundo mágico y, por lo tanto, se te sentencia al laberinto del Tártaro al anochecer. Golpeando el mazo, pronunció el veredicto. Lo único que lamento es no haber podido arrojarte ahí yo mismo. No, no pueden hacerme esto. Soy Albus Dumbledore. Gritó Dumbledore mientras lo escoltaban. ¿Hay algo más que decir antes de terminar la sesión de hoy?, preguntó el señor Akingbade. Sí, hay algunas cosas que me gustaría decir. Harry se puso de pie. La IGU reconoce al mago Harry Potter. Harry se teletransportó y apareció detrás del hombre. Babajide le dedicó un breve asentimiento antes de bajarse del podio. Gracias, Supremo Mugwump, dio un paso al frente. A los estimados invitados que pudieron sentarse aquí hoy y a los magos y brujas que presencian esto desde sus países de origen, me presento ante ustedes con la esperanza de que escuchen lo que tengo que decir. Como alguien que ha sufrido tanto como yo, o incluso más, en esta guerra con Dumbledore y Voldemort, les pido que consideren mis peticiones. Mi primera petición es que la IGU anule la ley que prohíbe el envío de niños a sus países de origen para recibir educación, promulgada por el representante de la IGU de la Rusia mágica. Dado que fue Dumbledore quien impulsó esta ley para que me transfirieran de Maotokoro y limpiara su desastre. Le importaba un bledo lo que fuera mejor para el mundo mágico, solo sus propios planes egoístas. Al privar a los niños y adolescentes de la posibilidad de elegir dónde recibir su educación mágica, ha obstaculizado y puesto en peligro el futuro de nuestro mundo.
Por lo tanto, les insto encarecidamente a que deroguen esta ley, devolviendo a sus padres o tutores el derecho a decidir a qué escuela debe asistir un niño. Se oyeron susurros en la Cámara mientras los ministros y sus representantes discutían su solicitud. Aunque Lord Potter era joven, planteó con mucha razón la necesidad de revocar esta ley. El joven Lord abordó entonces la posibilidad de destituir a los representantes de Brasil, Islandia y Rusia. Les lanzó tantas críticas que, en media hora, los tres fueron inmediatamente destituidos, dejando a los representantes de Rusia e Islandia en una situación aún más delicada. El jefe supremo ordenó una investigación inmediata sobre sus asuntos. Además, la ley redactada por el ahora ex representante ruso había sido rechazada. Pasando a mi segunda petición, continuó Harry. Traigo un mensaje personal a los ciudadanos de la mágica Bretaña e Irlanda, en concreto a los miembros de Luizengamot. Nos enfrentamos a una crisis. Una mucho mayor que la de Lord Voldemort, Tom Riddle, y sus mortífagos. Una crisis que nosotros mismos hemos creado y permitido que prospere. Habló con firmeza para que la gente supiera que hablaba en serio. Durante años, los magos y brujas de la mágica Bretaña han afirmado ser los mejores de toda Europa, si no del mundo. Pero en realidad, no lo somos. De hecho, somos los peores. Abran los ojos, gente. Desde el final de la Gran Guerra, y en los últimos 50 años, nos hemos vuelto tan arrogantes y santurrones que nos hemos vuelto tan débiles que somos el hazmerreír de los demás países mágicos del mundo. Perdónenme por decir esto, pero mejor les digo la cruda y despiadada verdad. Nos hemos convertido en los artífices de nuestra propia destrucción. La razón por la que las demás comunidades mágicas nos menosprecian tanto es por la falta de sangre pura o el aumento de los nacidos de mugles. Nos hemos estancado hasta el punto de negarnos a avanzar y mejorar nuestra sociedad. Al permitir que alimañas como Albus Dumbledore, Voldemort, los mortífagos, que se declararon culpables, y aquellos que creen en la pureza de sangre influyan en las mentes de lo que se supone será la próxima generación. Pero en cambio, hemos creado un ciclo interminable en el que nos estamos matando lentamente. Piensen, gente, perdimos a un buen número de brujas y magos durante la última guerra a manos de un hombre que dice ser un campeón de la causa de la sangre pura y su ejército de psicópatas. Sin embargo, pregúntense esto. ¿Qué ha hecho realmente para ayudar a mejorar las vidas de otros en la mágica Gran Bretaña e Irlanda? Nada. Voldemort no hizo absolutamente nada. Dice que lucha por los sangre pura y por la mejora de nuestro mundo, pero en realidad, solo lucha por sí mismo. Las personas que él y quienes lo sirvieron mataron eran los Siladies, personas que podrían haber ayudado a mejorar nuestra nación. Pero porque eligieron no seguirlo, fueron asesinados. No murieron por ser traidores. Fueron asesinados porque valoraban sus tradiciones y se negaron a inclinarse ante un loco al que solo le importaban, sobre promover su propia agenda. Aunque sería fácil culpar a Voldemort y a su gente, la cruda realidad es que lo hemos permitido al negarnos a ver el panorama general. Su sangre puede estar en las manos de Voldemort. Pero también en las nuestras, o, a falta de mejores palabras, en la cabeza de Albus Dumbledore. Hizo una pausa para que asimilaran lo que decía. Como dije, se ha permitido que las alimañas influyan en el futuro del mundo mágico en la mágica Gran Bretaña e Irlanda. Dumbledore es una de las alimañas más grandes que infestan nuestra tierra soberana y nos ha impedido lograr lo que nuestros antepasados deseaban: evolucionar y avanzar. Similar a mí cuando era más joven. Me criaron para seguir y respetar las tradiciones establecidas por mis antepasados y magos de antaño. Para defender las creencias y valores de mi casa. Si bien creo que las tradiciones mágicas que tenemos son sagradas y deben seguirse, también creo en el progreso y quiero avanzar en la vida. Sin embargo, eso es difícil de lograr con personas como Dumbledore en puestos de poder. Desde que asumió el cargo de director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y se convirtió en jefe de brujos de Luizengamot, ha impedido activamente que brujas y magos alcancen su máximo potencial al permitir, directa e indirectamente, que la educación en Hogwarts decayera hasta el punto de que a los estudiantes solo se les enseña lo mínimo indispensable. Eso, a su vez, nos ha vuelto complacientes, hasta el punto de debilitarnos y de apropiarnos de los logros del pasado. Esto se aplica principalmente a los herederos y herederas actuales, ya que varios de ellos se han vuelto tan complacientes con el statu quo que ya no desean hacerse un nombre. Se han vuelto dependen de los logros de sus antepasados y se valen de su posición y conexiones familiares para sobrevivir, lo que los ha vuelto completamente perezosos. Es bastante patético, ya que se conforman con detenerse y no están dispuestos a aspirar a mayores logros.
Ahora bien, ¿es eso lo que todos desean para sí mismos? ¿Dejar atrás al partir de este mundo? No necesitas ideas ni creencias mugles para ser grande. Pero sí puedes ponerte las pilas y buscarte la vida en lugar de quejarte siempre cuando algo no te sale bien. Hazte esta pregunta y reflexiona. ¿Estoy contento con mi vida o quiero ir más allá y lograr algo mejor? Miró a su alrededor tras pronunciar un discurso tan apasionado y vio que realmente estaban considerando lo que decía, pues se oían murmullos y susurros entre ellos. Un puñado de representantes y ministros sonreían y asentían, demostrando su impresión y su total acuerdo. En un instante, alguien empezó a aplaudir. A este le siguió otro, y luego otro, hasta que todos aplaudieron en señal de reconocimiento tras escuchar su discurso. Muchos vitoreaban, diciendo que tenía toda la razón y entonando diversas alabanzas. Es hora de una nueva era. Debemos evolucionar y seguir creciendo más. Lord Potter es un visionario y progresista. Mientras el señor Akingbade daba un paso al frente para concluir la sesión, Harry se teletransportó de vuelta a la sección de visitantes, donde estaban Emily, Mia y los demás. Casi inmediatamente después de que la sesión concluyera y se permitiera a los asistentes retirarse, varios reporteros de diferentes medios de comunicación se abalanzaron sobre el grupo. Estaban frenéticos, lanzando preguntas tras preguntas, buscando respuestas. En todas las islas británicas, los ciudadanos que vivían en la mágica Bretaña e Irlanda estaban furiosos tras ver lo sucedido en la IC y escuchar el discurso de Potter. Cientos de padres ya habían enviado cartas furiosas a Wizengamot, y había una multitud masiva en el atrio del ministerio. En esencia, se había desatado el caos, y los aurores de la oficina de aurores y el departamento de investigación criminal intentaban contenerlo para que no empeorara. No ayudó que cientos de empleados del ministerio estuvieran de acuerdo y se solidarizaran con la indignada multitud. La gente exigía cambios. Si los aurores creían tener problemas en el atrio del ministerio, no era nada comparado con lo que ocurría en el Wizengamot, donde se había convocado una sesión de emergencia. Los lores, damas y jefes de departamento gritaban a todo pulmón. Con los crímenes de Dumbledore saliendo a la luz, la revelación de que Lord Grindelwald seguía con vida, y habiendo sido engañados, utilizados y engañados durante más de medio siglo por Albus Dumbledore y quien tú sabes, Voldemort o más bien Tom Riddle, a quienes no temían pronunciar su nombre, todos los miembros de las diferentes facciones estaban furiosos. La luz, la gris, la oscuridad y la neutral estaban furiosos hasta el extremo. No había palabras para describir lo que pensaban o sentían en ese momento. 00, al regresar a Hogwarts, hermano y hermana abrieron las enormes puertas del comedor y vieron que todos los estudiantes de las 4 casas estaban presentes. Recibirían permiso de sus jefes de casa para presenciar el juicio. El personal estaba sentado a la mesa de los profesores. Nadie dijo nada, aunque no era necesario, pues sus expresiones lo decían todo. Se podían ver expresiones de asombro, desconcierto, sorpresa y otras emociones. Pronto, se escucharon vítores y aplausos para Harry por su forma de hablar en nombre de la familia. Mientras Emily se dirigía a la mesa de Ravenclaw, Harry se dirigió a la mesa de los profesores. Este sería sin duda un día inolvidable y que sin duda perdurará en el recuerdo durante siglos. Personal de Hogwarts, los miró a todos, por favor, estén en la sala de profesores antes de la cena de esta noche. Es necesario hablar sobre el sistema educativo de este castillo, ya que creo que hay algunos problemas muy importantes que deben abordarse y mejorarse. Todos se miraron durante minutos, intercambiando miradas. Sin duda, se avecinaban cambios. Lo presentían. Muchos esperaban con ilusión esta conversación, mientras que el resto parecía reservado. Más tarde ese mismo día, en la sala de profesores, todos los profesores y el profesorado de Hogwarts estaban presentes, listos para comenzar su reunión. Al ver que todos estaban presentes, Harry se aclaró la garganta y se puso de pie. Como seguramente habrán visto hoy, Albus Dumbledore ha sido acusado y condenado por numerosos delitos que han afectado negativamente el desarrollo de los estudiantes al obstaculizar su educación, ignorar su bienestar y obstaculizar su capacidad para aprender magia. Eso se acaba ahora. Habrá algunos cambios en este castillo. Así que prepárense para asistir a multitud de reuniones durante el verano. Aquí, chilló Filius. Hay que hacer cambios. El público prácticamente lo exige después de tu pequeño discurso de esta mañana. Le dedicó a Harry una gran sonrisa. Todavía no puedo creer que seas su padre, Severus, dijo Minerva. Aunque tiene sentido, considerando lo duro que fuiste con él cuando era estudiante.
Como todos los padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, Minerva, declaró con voz serena. Y a veces nos vemos obligados a tomar decisiones que no les gustan a los niños. Adoptado o no, Harry es mi hijo en todo sentido y no cambiará. La razón principal por la que Harry fue enviado a Mautocoro fue para protegerlo de Dumbledore y su influencia. Podemos hablar del resto más tarde, interrumpió Harry. Ahora mismo, tenemos preocupaciones más urgentes que atender. Empezando por el hecho de que nos encontramos sin director. Por tradición, el siguiente candidato disponible para ese puesto será el subdirector, giró la cabeza hacia la profesora Vector, como hicieron todos los demás. Entiende, Séptima, que no te estoy obligando a aceptar este papel. La decisión es, en última instancia, tuya. Ella asintió y le dedicó una cálida sonrisa. Gracias, Harry. Con gusto aceptaré el puesto de directora de Hogwarts. ¿Es esta tu decisión final? Lo es. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para demostrar que soy digna del puesto, afirmó. Muy bien. Séptima Vector, ahora eres la nueva directora del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, dijo Harry. Los demás profesores aplaudieron con entusiasmo. Ahora tendré que encontrar una nueva subdirectora. Minerva, ¿te gustaría recuperar tu antiguo puesto? Con una condición, respondió ella. Cuando él le indicó que continuara, ella habló. Me gustaría nombrar a Bathsheba Balbuceante como mi sucesora al frente de la casa de Gryffindor, dijo, dedicando a su colega una cálida sonrisa de aprobación. ¿Aceptarás este puesto, Bathsheba? Por supuesto. Dijo el profesor de runas antiguas. Cuida bien de los leones, Minerva se secó una lágrima de su ojo izquierdo. Tienes mi palabra de que haré lo mejor que pueda, Minerva. Bien, ahora a la siguiente orden del día, dijo Harry, atrayendo la atención de nuevo hacia él. Profesor Snape, ha hecho un buen trabajo sustituyendo al profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿Consideraría cambiar su puesto como profesor de pociones por el de defensa contra las artes oscuras cuando comience el nuevo curso? Confirmó Severus asintiendo. Una vez hecho esto, se dirigió a los demás. Llegamos al tema de eliminar las asignaturas menos útiles y aumentar el presupuesto de la escuela. Para empezar, ya no tendremos adivinación ni estudios mugles como asignaturas optativas. Levantó la mano cuando Sibyl estaba a punto de hablar, probablemente rompió a llorar, pensando que la obligarían a irse de Hogwarts. Que quede claro, Sibyl. No te están obligando a dejar Hogwarts. Cumples muy bien tu función como profesora y no tendrás que irte. Sin embargo, adivinación es una asignatura inútil a menos que tengas el don. Por lo tanto, creo que he llegado a un buen acuerdo, sonrió con picardía mientras miraba al profesor de astronomía. Aurora, ¿estarías dispuesta a coenseñar astronomía a partir de ahora? Ella le devolvió la sonrisa, comprendiendo lo que él podría tener en mente. Puedo trabajar con eso. Además, de todos aquí, Sibyl y yo somos quienes más hemos trabajado juntos. Por lo que he aprendido de Firenze, asintió al centauro, la astronomía y la adivinación van de la mano. Estaré dispuesta a enseñarte, Sibyl, ofreció su amiga. Sibyl lo pensó unos minutos y aceptó, pues le gustó la idea. Espera, ¿qué hay de Florencia? Preguntó. El centauro respondió. Si no hay problema, regresaré a mi tribu. Aunque esta ha sido una experiencia maravillosa, mi lugar está con mi gente. Lo entendemos, Firenze, y en mi nombre y en el de mis compañeros profesores, le agradecemos su presencia para los estudiantes. Harry se levantó y le hizo una reverencia, a la que Firenze correspondió. Apartó la mirada cuando Firenze empezó a salir de la sala. Charity, lo entiendo, Lord Potter, lo interrumpió. Aunque me entristece que mi puesto como profesora de estudios mugles haya terminado, entiendo que en Hogwarts no hay lugar para ella. Después del banquete de fin de año de mañana, recogeré mis pertenencias y me iré. No tan rápido, la detuvo. Puedes quedarte como empleada aquí como conserje de la escuela. A diferencia de Filch, tendrás una oficina más grande o te quedarás en la de siempre. Podrás hacer un mejor trabajo. Ella quedó asombrada por su propuesta y los cambios que se realizarían en el puesto de conserje de la escuela. Entonces, ¿podemos contar contigo para que te quedes? Por supuesto. Con la eliminación de adivinación y los estudios mugles, y con el aumento del presupuesto de la escuela, podemos considerar la posibilidad de contratar nuevos profesores para impartir algunos cursos nuevos. ¿Tienen alguna clase en mente? Tengo quizás uno o dos, respondió Pomona. Harry le indicó que continuara. Estaba pensando en asignaturas como gobierno y administración. Son buenas ideas, comentó Séptima.
Quizás también podríamos añadir cursos como Derecho y Romper Maldiciones y Protección. Todas son muy buenas ideas, bromeó Séptima. Sin embargo, tendremos que plantearlo ante la Junta de Gobernadores y la UEA. De acuerdo. Sin embargo, por ahora, propongo que demos por concluida esta reunión. Podemos discutir cualquier posibilidad en la próxima reunión, sugirió Harry. Todos estuvieron de acuerdo y desalojaron la sala hasta que solo quedaron Harry y Severus. Harry retuvo a su padre a propósito para darle algo. Metió la mano en su reloj y sacó la piedra de la resurrección. Creo que te interesará ver con quién hablé antes de irme esta mañana. Tras asegurarse de que estuvieran solos y de que nadie pudiera entrar ni oír desde fuera, giró la piedra 3 veces. Las figuras de las personas que deseaba ver aparecieron ante ellos. Sin embargo, a diferencia de la última vez, Severus estaba con él, y frente a él estaban su difunto tío Octavius y su difunta esposa, Selena. Frente a Harry estaban sus padres biológicos, sus abuelos y Casiopeia. Hecho está. Dumbledore y Grindelwald han sido sentenciados al laberinto del Tártaro y morirán en 3 días. 4 si sobreviven tanto tiempo. Buen trabajo, Harry. Pero antes de que se vayan, envíalos con James, Lily, Dorea, Casiopeia y conmigo, lo elogió y pidió Charlus. Aunque estuviera muerto, Harry podía ver el fuego ardiendo en sus ojos marrones. Tú y Arcturus tuvieron la oportunidad de darle una paliza. Ahora nos toca a nosotros, y créeme, hay mucha gente en el otro bando que está deseando tener un pedazo de él. Ambos. Les prometo esto. En cuanto me avisen de que están muertos, los enviaré hacia ustedes y me aseguraré de que no puedan seguir adelante con su próxima gran aventura. Dijo esto último con tono burlón. Dirigiendo su atención a su familia adoptiva, concretamente a sus padres adoptivos. Los dejaré a 3 solos para que se pongan al día, miró a Selena mientras le entregaba la piedra a Severus. Ojalá nos hubiéramos conocido de otra manera. Yo también, Selena levantó la mano hacia su mejilla, aunque no podía tocarlo. Nada le habría gustado más que estar involucrada en la vida de Harry y Severus. En este último caso, estaba eternamente agradecida de haber pasado el tiempo que tuvo con su esposo. Gracias, Adrián, por estar ahí para Severus. Soy yo quien está agradecido, corrigió Harry. Sé que a veces fui difícil de manejar, pero tengo mucha suerte de tenerlo como padre. Deberías tener unos 20 minutos más o menos. Gracias, hijo mío, dijo Severus mientras observaba a Harry quitar las protecciones y salir de la oficina. Harry estaba sumido en sus pensamientos mientras caminaba por el desierto pasillo de la planta baja del castillo. Por fin, Dumbledore había recibido el castigo que tanto merecía. Bueno, en parte. La noche antes del juicio, atacó al viejo entrometido con una variante del hechizo Omenum Rebelio e hizo lo mismo con Grindelwald. El hechizo estaba ligado a su fuerza vital y lo alertaría en cuanto exhalaran su último aliento. Mirando furtivamente su reloj, calculó que solo pasaría 1 minuto antes de que su tío Arcturus los arrojara a ambos al maldito laberinto. Si conocía al hombre tan bien como lo conocía, entonces el viejo Arcturus haría algo más que simplemente arrojar a esos canallas al laberinto. Sus pensamientos se dirigieron entonces a la varita de Sauco. La legendaria varita del destino hizo algo inesperado el día que lo liberaron de San Mungo. Absorbió sus 2 varitas y se sincronizó con su magia. En resumen, sentía la varita como si fuera parte de él. Probablemente porque la había obtenido de Dumbledore o porque era el último descendiente de Ignotus Peverell. La nieta de Ignotus, Violante Peverell, se había casado con su antepasado, Arduin Potter. Por lo tanto, la casa de Peverell fue absorbida por la casa de Potter. Supuso que podría ser esto último, pero no estaba del todo seguro. Quizás sería mejor consultar con Villaco y los otros 2. Harry estaba tan absorto en sus pensamientos que no percibió que alguien aparecía detrás de él y le tapaba los ojos. ¿Adivina quién? La voz familiar era inconfundible. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Buena pregunta, fingió pensar, me arriesgaré y diré que tiene unos preciosos ojos azules, un cabello rubio dorado, es la chica más guapa del país y le puse el apodo de Zafiro. Buena suposición, Daphne retiró las manos al darse la vuelta. Impresionante la exhibición de esta mañana. ¿De verdad que dejaste a Dumbledore, a sus seguidores y a esos cabrones de Luizengamot con la suya? Solo intentaba ayudar a la gente del mundo mágico a comprender la verdad sobre el supuesto mago más grande de todos los tiempos y a los habitantes de la mágica Gran Bretaña a que finalmente se levantaran de sus traseros y hicieran algo con sus vidas. ¿Quieres que se vuelvan más grandes? Que evolucionen más, conjeturó con una sonrisa orgullosa.
Ese ha sido uno de mis objetivos a largo plazo desde el principio, admitió con su característica sonrisa. La gente de la mágica Bretaña se ha vuelto demasiado complaciente con la situación actual y se niega a alcanzar mayores logros. Eso tiene que acabar. Bueno, yo digo que tú iniciaste el proceso, respondió Daphne. Mi padre nos contactó a Astoria y a mí, diciéndonos que el ministerio estaba indignado y que los miembros de Luizengamot estaban furiosos durante la sesión de emergencia. Varios de ellos abogan por cambios en el currículo de Hogwarts. ¿Abogando? Más bien lo exijo, chasqueó la lengua. Creo que el plan de estudios cambiará hasta que se publiquen los resultados de OWL y Éxtasis para los estudiantes. Quizás antes, dijo con una sonrisa ligeramente traviesa. Imitando su sonrisa, lo empujó contra la pared de piedra y presionó sus labios contra los de él en un beso apasionado. Pasó los dedos por su cabello sedoso y rebelde mientras él la rodeaba por la cintura con las manos, acercándola más a él. Continuaron así unos minutos antes de separarse para mirarse. ¿Hay alguna razón especial para eso? No. ¿Pero necesito uno? Respondió ella. En lugar de responder, le dio un beso suave. ¿Eso responde a tu pregunta? Se sonrieron, y justo cuando estaban a punto de reanudar la conversación, una voz molesta los interrumpió. ¿En serio, podrían no quitarse las manos de encima ni un día? Siempre es hora de besuquearse. Si no quieres ver, entonces aparta la mirada, dijo Daphne con voz fría. Además, a diferencia de ti, Granger, nosotras estábamos en lo nuestro. Se giró y vio a una Hermione ceñuda, a una Ginny enfadada y a un Ron molesto. Los dos hermanos Pruitt estaban enfadados, pero por motivos diferentes. Esto es lo que hacen las parejas, entre otras cosas, le dedicó a la pelirroja más pequeña una sonrisa irónica y sensual que la enfureció aún más. No es apropiado que un profesor y un estudiante tengan tales demostraciones públicas de afecto, reprendió condescendientemente. Deja de hacerte la maestra arrogante, Granger. Nunca conseguirás novio si sigues así. Harry resopló ante el comentario sarcástico de Daphne. Las mejillas de Hermione se sonrojaron. Si no te importa, mi novio y yo estábamos en medio de algo, dijo, moviéndose el pelo con un movimiento oportuno. Hermione estaba harta de la actitud arrogante y pura sangre de Greengrass y no iba a dejar que la trataran como si no fuera nada. Ustedes dos pueden hablar de eso más tarde. Hay algo que los tres tenemos que hablar con Harry, dijo, mirándolo con los ojos entrecerrados. En serio, chica, acostúmbrate ya. Gruñó Daphne. Es un milagro que Pruitt haya podido estar contigo tanto tiempo sin hacer nada. Quizás haya encontrado a alguien mejor que no se comporte como un palo aburrido o una madre estirada. Las caras de Ron y Hermione se sonrojaron. Aunque se reúnan, dudo que él pueda satisfacerte a ti y tú a él. Los rostros de ambos estaban completamente rojos y balbuceaban incoherencias. Harry y Daphne se teletransportaron antes de que Ron o Hermione pudieran replicar, dejando a los tres adolescentes desconcertados y furiosos. 00, el día que los estudiantes debían partir, se reunieron en el gran comedor, donde escucharon a la profesora Vector anunciar algunos de los cambios que se implementarían el próximo año. Sin duda, las cosas serían diferentes, y aunque muchos estudiantes se quedaron atónitos ante la noticia, algunos parecían estar a punto de sufrir un aneurisma o de haberse tragado un huevo podrido. Al terminar el desayuno, los estudiantes salieron del comedor y se dirigieron a la estación de tren de Hogsmeade para subir al expreso de Hogwarts. Por fin. Ahora tenemos tiempo para relajarnos, dijo Blaise mientras se sentaba junto a la ventana. Tracey asintió con un murmullo y se sentó a su lado. No tan rápido, chicos, dijo Neville, sentado frente a ellos, de la mano de Luna. Recuerden, tenemos una reunión de prefectos en cuanto el tren se ponga en marcha. Tracey gimió para sus adentros. Se había olvidado por completo de la reunión. Era la última del año. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos faltar? No es probable, Trace, dijo Daphne con la varita en la mano y, con un par de gestos, amplió el espacio del compartimento. Sabes que tenemos que asistir. Una vez que eso suceda y quien esté asignado a las patrullas haya terminado, podremos relajarnos. Cuando su amiga suspiró, continuó. Míralo así. Tenemos unas 2 semanas antes de que volvamos a empezar las prácticas o a hacer nuestros trabajos de verano. No para nosotros, dijo Adrián mientras se sentaba en el compartimento con los demás. Cedric y yo solicitaremos los trabajos que queramos. Ahora que nuestro 7º año ha terminado y hemos aprobado los éxtasis, trabajaremos a tiempo completo. Es cierto, dijo Cedric.
Mi padre ha insistido mucho en que trabaje en el ministerio, en uno de los departamentos de alto rango. Pero tengo planes más ambiciosos, y con lo que gano como buscador de reserva para Puddlemere United, he conseguido encontrar una casa a la que pienso mudarme en un par de días. Solo necesito ayuda para elegir los muebles adecuados. Lily rió entre dientes al ver su mirada. Ya contacté con Bianca. Podremos ir de compras mañana después de su turno en Gringotts. Buena suerte, amigo, comentó Blaise con sarcasmo. Estás a punto de pasarte el día entero siendo arrastrado por diferentes tiendas de muebles. Prepárate para aburrirte muchísimo. Se oyeron risas de los chicos. Cuando el tren arrancó, los asistentes a la reunión final en el vagón de cabeza se marcharon. La reunión duró 1 hora y media, y tras decidir que los delegados y los prefectos de séptimo año harían la patrulla, todos los demás regresaron a sus compartimentos. Entonces, cuando lleguemos a la estación de tren de Londres, ¿se van a casa Oar y los lleva a su villa? Preguntó Susan con un dejo de emoción en la voz. Me voy a casa, respondió Emily. Dora y Remus llegaron hace 2 días y pasarán allí 11 días más de vacaciones. Con todo lo que ha pasado últimamente, creo que nos vendría bien un descanso largo. Amén, hermana, rió Astoria. Tengo muchas ganas de que llegue el día de las chicas. Ella y las demás mujeres del compartimento compartieron una sonrisa. La celebración es el 20 de julio. Así que deberíamos tener nuestra salida nocturna la semana anterior, el 12. Me parece bien, dijeron Lilith y Anna. La primera añadió. Vamos a divertirnos. Hay que vivir jóvenes mientras podamos. Pasaron las siguientes horas hablando de sus planes para el verano. Cómo iban a relajarse y hacer sus prácticas / trabajos de verano. Tracey presentó su solicitud de prácticas en el Organismo Internacional de Normas de Comercio Mágico, una división del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, con Lilith. Daphne continuaría sus prácticas en el Departamento de Misterios. Anna haría sus prácticas en San Mungo. Susan, en el bufete de abogados de la señora Schwarber. Blaise, en la empresa de pociones y rompemaldiciones que dirigía su abuelo. Las prácticas de Neville serían en una empresa especializada en plantas mágicas. Luna, como magizoóloga. Mientras tanto, Adrián buscaría empleo en Gringotts, suponiendo que obtenga las calificaciones requeridas en sus éxtasis y los duendes lo acepten. Los demás harán lo suyo, ya sea una pasantía, un trabajo de verano o relajarse y prepararse para el próximo año. Adrián se levantó para estirarse cuando el tren llegó a la estación. Que comiencen las vacaciones de verano, dijo, siendo el primero en salir del compartimento, seguido por los demás. En cuanto subió a la plataforma, abrió mucho los ojos al ver lo que tenía delante. Una sonriente Cecilia estaba junto a una de las columnas de ladrillo, a pocos centímetros de distancia. Hola, Adrián, dijo. Se le oía su acento francés. Él no dijo nada. Simplemente se acercó, la levantó, la giró y la bajó para besarla. Me has fallado, Moy. Lo hice. Lo mejor de todo es que oficialmente terminé la escuela, lo que significa que ahora puedo pasar más tiempo con mi novia. Los dejaremos divertirse, bromeó Katie, tratando de ocultar su diversión mientras llevaba a su novio, que estaba fracasando miserablemente en ocultar la suya, hacia donde su madre los esperaba. ¿Lista para irnos?, le preguntó Sara a su hija mientras se acercaba, ignorando las miradas de Molly y sus 2 hijos. Sí, mamá, respondió Emily después de abrazar a su madre. ¿Papá está en casa o está trabajando hasta tarde? Me llamó hace un minuto antes de que llegara el express, diciendo que acababa de llegar a casa, respondió Sara. Esta noche comeremos arroz, maíz, bulgogi de res y algo más, según él. ¿Papá está cocinando? Sara no tuvo oportunidad de responder cuando la voz de Molly Prewitt la interrumpió. Espero que seas feliz, jovencita. Te crees muy lista e inteligente, ¿verdad? Bueno, la manipulación de tu familia funcionó. Gracias a ti, el pobre Albus ha sido condenado a muerte por ese maldito laberinto por crímenes que no cometió. No sé quién era ese impostor, pero no era Grindelwald, ya que se le dio por muerto hace años. Probablemente le hiciste a alguien una poción multijugos y le hiciste decir todas esas cosas. Un puñado de personas se giraron para ver a Molly fulminando con la mirada a Daphne, quien solo entrecerró los ojos al ver a la mujer. Astoria estaba junto a su hermana, pero su mirada se desvió del Prewitt mayor a quienes estaban detrás de ella y de vuelta. Me sorprendes con tu inteligencia y sentido común, respondió con voz fría y sarcástica. Cualquiera pensaría que por fin habrías superado tu adoración a tu héroe por el viejo fósil.
Sobre todo después de que se revelara que era el tirano asesino y ávido de poder que realmente es. Pero supongo que siempre serás la bruja alma en pena, estrecha de miras y miope que eres. Todo lo revelado durante el juicio fue la verdad, continuó Daphne con voz serena y serena. No hubo manipulación de pruebas ni manipulación alguna contra Dumbledore. Todos sus pecados contra el mundo mágico e incluso su preciado mundo Muggle han salido a la luz, y por fin ha recibido su merecido. Y solo porque tu pequeño cerebro no ha asimilado esta información. La persona que trajeron era, de hecho, el verdadero Heller Grindelwald. El antiguo amante de Dumbledore y el mago tenebroso, a quien tú y muchos otros creían muerto. Derrotado y muerto son dos cosas diferentes aquí, y Dumbledore nunca lo mató porque nunca tuvo agallas. Los ojos azules de Daphne se clavaron en el rostro enrojecido de Molly. Su varita esperaba en su funda, lista para ser usada si la necesitaban. Aquí tienes información adicional que, por tu ceguera y cabeza dura, no viste. A Dumbledore nunca le importaste nada. Solo te valoraban como un peón. Escúchame, jovencita, Molly finalmente había llegado al límite de su paciencia, y su infame temperamento finalmente había triunfado. No eres más que una bruja oscura arrogante e irrespetuosa que lo ha tenido todo en sus manos a lo largo de su vida y nunca ha tenido que esforzarse por nada. Has destruido vidas y destrozado familias con tus manipulaciones turbias y pronto recibirás lo que te mereces. Pienso muy bien lo que dices a continuación, Molly. Una nueva voz entró en la conversación, haciendo que los presentes volvieran la cabeza hacia su origen. Alastor Moody se acercaba. Detrás de él estaban Bill y Sirius. Por una vez en tu vida, podrías dejar de ser una. No, no. Que continúe, o mejor aún, ¿qué tal si dejamos de darle vueltas al asunto principal? Dijo Daphne, atrayendo la atención de nuevo hacia ella. El fuego en sus ojos azules se hizo evidente. Prewett solo busca una excusa para culparme, porque todo en su pequeño mundo perfecto y todos sus sueños se han hecho añicos. La han expulsado de su familia por elegir ser leal a un hombre manipulador en lugar del hombre con el que se casó, ha robado dinero e intentado forjar un contrato de compromiso ilegal con un lord de varias casas poderosas, ya no puede disfrutar de la vida lujosa que soñaba, lo cual no es sorprendente, ya que Lord Weasley se ha negado a aceptarla de nuevo, y ahora está cosechando los frutos de las malas decisiones que ha tomado. Daphne dio un paso al frente y miró a Molly fijamente a los ojos. Dado que era más alta, necesitaba bajar la cabeza. Déjame que te lo quede bien claro, Molly Prewett. No soy una de tus pequeñas a tu cargo a la que puedes simplemente dar órdenes. Ya no soy menor de edad, ya que he cursado y obtenido excelentes resultados en mi timo, algo que supongo que tú nunca hiciste. Puede que tú hayas aprobado, pero yo obtuve las mejores calificaciones. Incluso he cursado algunos de mis éxtasis y he alcanzado mi madurez mágica. Y a diferencia de ti, que has sido una simple ama de casa durante poco más de 2 décadas, y esa zorra cazafortunas a la que llamas hija, he trabajado duro por todo lo que he conseguido hasta ahora, tengo ambiciones y sueños, y me esforzaré por hacerlos realidad. Los ojos azules de Daphne brillaron con más intensidad a medida que el fuego detrás de ellos aumentaba. Antes de empezar a culpar a la gente por los errores y problemas de tu vida, primero mírate bien a ti misma. Porque lo único que veo frente a mí es un maldito desperdicio de espacio que necesita madurar y alejarse de mi vida y la de mi novio. Lo que pase en nuestra relación o en nuestras familias no te incumbe. La gente que observaba, especialmente sus amigos, se estremeció ante lo que dijo Daphne. Su apodo y reputación de reina de hielo eran bien merecidos. Pero más que eso, puede ser más peligrosa que un leviatán. Justo cuando Molly estaba a punto de irse, se encontró con una varita apuntándole a la cara. La punta de la varita de Daphne estaba a escasos centímetros de entre sus ojos. Considera tu próximo movimiento con cautela y asegúrate de llevarlo a cabo, porque en cuanto intentes algo contra mí o mi hermana, será tu última vez en esta tierra. No me pongas a prueba, dijo con una fría saña en la voz. Vamos, Story. Vámonos a casa. Cuando agarró el brazo de su hermana, Daphne las teletransportó a casa. 2 días después de que los estudiantes regresaran a casa para pasar el verano, Harry se encontraba en medio de la sala de estar de su castillo con los demás, sentados en los sofás o de pie junto a ellos. Byako, Suzaku y Genbu estaban a su lado. Al mediodía, su varita se calentó 2 veces por los 2 hechizos que había lanzado sobre Dumbledore y Grindelwald. Los 2 estaban muertos. Sacó la piedra de la resurrección de su bolsillo y la giró 3 veces, invocando las figuras fantasmales de ambos. Parece que conseguiste lo que querías, Harry. La voz de Dumbledore era tan distante como su expresión.
Mientras tanto, Grindelwald bajó la cabeza, mirando al suelo. Todos mis planes para el bien común se han esfumado, y estoy muerto. Lo cual no es más de lo que mereces, anciano, dijo Harry con voz fría, con un ligero toque de ira y asco. Después de todo lo que me has hecho a mí, a mi familia y a todos los demás. No merecías vivir. ¿De verdad creíste que te saldrías con la tuya y pagarías el precio máximo? No, no lo hice. Sé que he cometido errores. Ese horrible y maldito laberinto me hizo darme cuenta de todos mis errores y fracasos. Pequeños y grandes, por los que cientos, si no miles, de personas han pagado el precio de mis decisiones, acciones e inacciones, dijo con tristeza. Solo pido, no te suplico, que me dejes alejar de la amarga vida que he creado. No quiero verla más. TCH, Harry chasqueó la lengua. Si Dumbledore creía que podía seguir adelante, se esperaba otra cosa. No tan rápido. No te librarás tan fácilmente, tu castigo apenas comienza, la fuerza en su voz habría aterrorizado a cualquiera, excepto a quienes estaban detrás de él. ¿Debes ser tan cruel con un hombre que ha muerto y desea partir? Suplicó Dumbledore. No tienes derecho a pedir clemencia después de que apenas nos la has mostrado, dijo Severus con frialdad, con sus ojos negros ardiendo de furia. Me usaste a mí y a todos los demás para lograr tus propios objetivos egoístas, y cuando ya no servimos para nada, nos condenaste a muerte. Hice lo que era necesario para todos. Por el bien común, argumentó Albus con tristeza. Lo hiciste por ti. Por tu bien. Espetó Arcturus. Hiciste todo esto solo para tenerlo todo fácil y liberarte de culpa y responsabilidades. Los problemas con Grindelwald y Voldemort nunca debieron haber ocurrido. Si te hubieras levantado del suelo y te hubieras ocupado de ellos, se habrían salvado muchas más vidas. Por si fuera poco, no pudiste vivir con tus propios fracasos y nos obligaste a los demás a limpiar tus desastres. ¿Tengo razón? Albus solo giró la cabeza, sin decir palabra. No es que necesitara decir nada, pues lo tenía escrito en la cara. Maldito bastardo. Merlín, si pudiera rodearte el cuello con mis manos, te arrastraría a través de las llamas del infierno y de regreso. Y luego me haré en tus restos, gruñó Arcturus. Harry contestó. Antes de terminar, creo que es solo cortesía contarte algunos secretos. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. 1. ¿Conoces a ese mago sombra que anda por ahí liquidando criminales y mortífagos? Ese soy yo. 2. Mis compañeros aquí, señaló a Byaku, Genbu y Suzaku, son 3 de las 4 bestias celestiales. Son dioses. 3. Descubrí por qué me querías muerto. Era para que pudieras reclamar la capa de invisibilidad o, más precisamente, una de las 3 reliquias de la muerte. Su sonrisa burlona se amplió al ver las expresiones de asombro y miedo en los rostros de Dumbledore y Grindelwald. Oh, sí, sé que existen, y ahora, gracias a ti, los tengo a los 3, su sonrisa burlona se transformó en una sonrisa amplia. 4. Sayanora, Albus Dumbledore, Heller Grindelwald. Por la presente, los maldigo a ambos a una eternidad atrapados en el limbo, donde sufrirán un castigo eterno. Más allá de los horrores del infierno, nunca podrán descansar en paz ni seguir adelante. Hay gente aquí que ansía reencontrarse con ustedes dos. Harry, por favor. No. Gritó Dumbledore, intentando desesperadamente extender la mano derecha. Pero fue en vano, pues un tirón invisible lo arrastró con fuerza hacia atrás junto con Grindelwald. Los dos desaparecieron. Adiós, y buena suerte. Harry volvió a colocar la piedra en el anillo de Peverell y se sentó junto a Emily. Emily le frotó la espalda lentamente mientras Byaku apoyaba la cabeza en el regazo de Harry. Suzaku aterrizó en el reposabrazos y empezó a trinar, y Genbu se encogió para poder recostarse contra su estómago. Creo que nuestro asunto de hoy ha terminado, dijo Hayato. Los demás asintieron y comenzaron a abandonar el castillo hasta que solo quedaron unos pocos. Horas después, Harry se encontraba caminando por la playa cerca de su casa sin zapatos, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse. Sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Uno de los mayores problemas de la vida por fin se había ido. Respiró hondo. Es tiempo de vacaciones. Por fin puedo tener algo de tiempo para relajarme y disfrutar, dijo sin apartar la vista del sol poniente. ¿Alguna idea de qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? Preguntó Daphne, apareciendo a su lado cuando las olas les llegaban a los pies. Pasar tiempo con mi familia, mis amigos y mi increíble novia. Los dos estaban sentados en la playa. Estamos de vacaciones y deberíamos aprovechar el tiempo libre. Daphne sonrió. ¿Qué tienes en mente? Para empezar, ¿qué tal esto?
Plantó sus labios sobre ella, a lo que ella correspondió con gusto. Daphne lo abrazó por el cuello mientras se las arreglaba para sentarse en su regazo. El beso lento entre ambos se convirtió poco a poco en una sesión de besos apasionados.